El error de Jesús, 10. La traición y la confianza. ¿Fue un error confiar o fue un acto más consciente, el acto más consciente de la historia? Jesús eligió 12 personas para estar cerca de él. Las conoció, las llamó, les confió su mensaje. Y uno de ellos lo entregó por 30 monedas de plata. O eso dice. Otro lo negó 3 veces en la misma noche. Entonces la pregunta es esta: ¿fue un error de Jesús confiar en esas personas? La mayoría de la gente respondería que no, yo creo. Porque dirían de que él sabía lo que estaba haciendo y como él lo sabía, él no lo estaban traicionando. ¿Mm? Quizás fue ingenuo, quizás debió cuidarse de otra manera, quizás la forma en la que entregó la enseñanza no era la forma. Pero cuando lees los evangelios con atención te das cuenta de que algo cambia con la lectura, que como él lo sabía, él eligió confiar de todas maneras en esa gente. Y eso no es un error, eso es la decisión más consciente que aparece en toda la Biblia. Por eso murió. Y tiene algo que decirte sobre cómo cada persona se relaciona con la traición, con la lealtad, con el amor, la cercanía a alguien que puede ser importante para ti o no. En realidad varía en varios aspectos. Judas no era un extraño, era uno de los 12. Llevaba años caminando con Jesús, escuchándolo, viéndolo operar, viendo de él. Le había dado una de las, bueno, comenta que le habían dado distintas responsabilidades. Entre ellas quizá el trabajar con ciertos dineros, entre otras cosas más. En realidad no es lo más relevante. Y eso no se le da a alguien en quien una persona no confía. Igual le dio responsabilidades, compartía constantemente. ¿Cómo dice la Biblia? Juan 12, versículo 6. No dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Llevaba tiempo robando en silencio, usando la causa de los pobres para cubrir lo que hacía. El engaño de Judas no empezó con las monedas, empezó con algo pequeño que nadie confrontó. Ahí comenta que había comenzado desde antes. Y es igual de importante, la elección de Judas no fue un evento, era un proceso, él era así. Primero el hábito pequeño, luego la narrativa que lo justifica, luego la decisión grande. Entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue uno de los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Fue el quien inició el trato, no fue convencido, fue el que llamó a la puerta. 30 monedas era el precio legal de un esclavo herido. Eso es lo que calculó que valía Jesús. Y esa misma noche, en la última cena, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Como se comenta en Juan 13, 26 al 27, respondió Jesús: ¿a quién yo diere el pan mojado? Ese es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, y después del bocado Satanás entró en él. El bocado era un gesto de honor en la cultura del primer siglo. Jesús lo distinguió frente a todos. Le ofreció una última puerta en público con afecto. Judas no la tomó. Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Fue y se ahorcó. Sintió el peso de lo que hizo, devolvió el dinero, reconoció que entregó sangre inocente, pero no creyó que hubiera un camino de regreso y eligió destruirse en vez de buscarlo. Karma. Remordimiento no es un arrepentimiento. El remordimiento mira el daño causado. El arrepentimiento busca restauración. Judas tuvo el primero y no dio el paso hacia el segundo, porque también se puede generar ese como cambio. No es como el de que hizo algo y que hay que cortarle la cabeza. También se puede reparar eso. Con Pedro, la negación del que creía que bastaba con querer. Pedro no calculó nada. Pedro era el más convencido de todos, el que era más fuerte, el que prometía más. Aunque todos se escandilan de ti
yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, del 33 al 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te mentía cada palabra de lo que decía, pero la convicción que no ha pasado por la prueba no sabe lo que vale. Pedro confundió el entusiasmo con el carácter. Esa misma noche, bajo presión real, negó a Jesús 3 veces. Primero una sirvienta, luego con juramento, después con maldición. Cada negación más fuerte que la anterior. Mateo 26, del 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y, saliendo afuera, lloró amargamente. El gallo no lo condenó, lo despertó. El llanto de Pedro no fue una derrota. Fue el momento que vio con claridad lo que realmente había dentro de él. Eso es doloroso y necesario. Pero lo que distingue a Pedro de Judas no es que cayó menos, es lo que hizo después. Lucas 22, capítulo 22, del 31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu jefe no falte. Jesús le anunció la caída antes de que ocurriera y al mismo tiempo le dijo que había orado por él. No lo rescató del error, oró para que hubiera algo sólido del otro lado cuando cayera. Juan 21, del 15 al 17. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. 3 preguntas, 3 negaciones. Jesús no lo confrontó para hundirlo. Lo confrontó para que él mismo dijera en voz alta lo que seguía siendo verdad. La restauración requirió que Pedro hablara, no solo que sintiera. El problema de Pedro no era falta de amor, era falta de conocimiento de sí mismo. Creía ser más de lo que había probado ser. La caída no lo destruyó, le mostró que todavía tenía que construir y volvió, y esa es la diferencia que puede importar. Y bueno, Jesús y la confianza con los ojos completamente abiertos. Aquí el dato que cambia toda la lectura. Jesús sabía que lo que Judas haría, sabía lo que Pedro iba a hacer. No fue sorprendido, no fue engañado, no lo tomó desprevenido. Y lo eligió de todas formas, y lo sirvió de todas formas, y lo amó de todas formas, igual que los seres humanos, con lo que le hicieron. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, como se dice Juan 13, con 1. Esto se dice justo antes de lavar los pies de Judas, en la última cena. Sabiendo lo que iba a pasar, Jesús se arrodilló y le lavó los pies al hombre que lo entregaría en horas. Eso no es ingenuidad, eso no es la habilidad, eso es la decisión más libre que existe, amar sin que el resultado de la otra persona determine tu acción. Jesús respondió: ¿a quién yo diré el pan mojado? Bueno, eso ya lo dije. Entonces, Mateo 26, del 50. Jesús entonces le dijo: amigo, ¿a qué viene? La última palabra de Jesús a Judas fue antes del arresto. A Judas antes del arresto fue amigo, no acusación, no condena, una pregunta abierta. Última invitación en el último instante posible. Y con Pedro, Jesús no esperó la caída para actuar. Lucas del 22, del 31 al 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oró por Pedro antes del error, no después. Conoció el fracaso que vendría y estaba trabajando en la restauración. Es una resignación. Es una fe en la persona que va más allá del momento más oscuro de esa persona. El amor de Jesús no operó desde una ilusión, operó desde el conocimiento completo. Y esa es la diferencia entre lo que la Biblia llama amor y lo que el mundo generalmente llama así. El mundo ama cuando la persona se lo gana. Jesús amó sabiendo exactamente lo que harían. Lo que acabas de ver en Judas y Pedro no es historia antigua, es el mapa de tipos de personas que están en la vida. Lo que falla como Judas, el que falla como Judas calcula, tiene acceso a información, proximidad, construye una narrativa que justifica lo que quiere obtener. Y cuando ya no puede sostener la narrativa, desaparece o se destruye. El que falla como Pedro no calcula nada, sus intenciones son reales, su afecto es genuino. Pero cuando llega la presión, cede.
y luego regresa, cargando el peso de lo que hizo. El error no es confiar, el error es no distinguir entre los dos, no ver los patrones, no hacerse preguntas correctas a tiempo. Proverbios 4 al 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón no es cerrarlo, es cuidarlo con criterio. El corazón que se abre a cualquiera sin discernir no es generoso, es imprudente y paga un precio alto. Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las dos cosas juntas, sin prudencia, la sencillez se convierte en ingenuidad. Sin sencillez, la prudencia se convierte en cinismo. Jesús no eligió una sola, mandó las dos al mismo tiempo. La persona que fue traicionada y cierra todo, aprendió prudencia, aprendió miedo y le puso el nombre de sabiduría. La persona que siguió confiando, igual después de ver los patrones, aprendió sencillez, aprendió a evitar el trabajo de discernir. Ninguna de las dos posiciones viene de la fe, las dos vienen del dolor no procesado. Lo que separa un final del otro. Judas y Pedro fallaron en la misma noche, los dos sintieron el peso de lo que hicieron, la diferencia no estuvo en la gravedad del error. La diferencia estuvo en si creyeron que había un camino de regreso. Judas no lo creyó, devolvió las monedas, reconoció que entregó sangre inocente, pues no buscó lo que ya se comentó, que no podía dar la forma de restaurarlo. Pedro sí lo creyó, no porque se sintiera digno, no se sentía digno, sino porque sabía que no había otro lugar a donde ir. Juan 6, el versículo 68, respondió Simón: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Esto lo dijo Pedro antes de la negación. Y lo demostró después de ella. No es una fe eufórica, es la fe que dice, no tengo otro lugar, me quedo aquí. A veces eso es lo más honesto que existe. Y Jesús lo restauró. 3 preguntas, 3 respuestas, el registro queda limpio. No por mérito de Pedro, sino por la decisión de Jesús de no dejarlo en su peor momento. Y eso también es parte de lo que la Biblia enseña sobre confiar. Que hay personas que fallan y vuelven. Que hay personas que fallan y se van. Saber cuál es cuál, eso es discernimiento. No es cinismo, ni ingenuidad, ni discernimiento. Perdón, no es cinismo ni ingenuidad, es discernimiento eso. Yo al principio pregunté, ¿fue un error de Jesús confiar en Judas y en Pedro? La respuesta que da el Evangelio está que no, porque Jesús no confiaba desde la ignorancia, confiaba del conocimiento completo, desde una decisión que no dependía, y eso es lo que lo hacía libre de manera que ninguno de los dos lo era. Judas era prisionero de su codicia, Pedro era prisionero de la propia imagen de sí mismo. Jesús no era prisionero de nada. Eso es lo que cambia, y la pregunta para ti no es confío o no confío, o desde dónde confío, desde el miedo a quedarme solo, la necesidad de que me validen, desde el hábito de ver lo que ya sé. La Biblia no te llama a confiar en todos, te llama a amar con criterio, a guardar el corazón, ser prudente como serpiente y sencillo como paloma al mismo tiempo. Te enseña a ver los patrones antes de que cuesten demasiado, Judas te enseña a ver los patrones antes de que te cueste mucho. Pedro te enseña que fallar no es el final si sabes a dónde volver. Y Jesús te enseña que la confianza más poderosa no viene del optimismo, sino de la decisión de no dejar que lo que otros hacen determine quién eres tú. Y en realidad pueden haber un montón de interpretaciones de esto de la Biblia. Igual, una cosa es el tener esa capacidad que él tenía porque se supone que era el Hijo de Dios, que hay un mensaje, era de la línea de Salomón. Él tenía una misión de vida y tenía otro impacto en las demás personas. Pero una persona común no es el mismo caso. No tiene las mismas quizás posibilidades, porque una persona común se muere y se muere, por decirlo, ya por hablarlo de la forma más concreta. Y de esto, el hecho de, por lo menos hasta donde yo he visto, cuando se dan ciertas situaciones como de traición o de lealtad, se vuelve quizás como una conducta media como reiterativa. Y en ello vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar.
Y hasta que no haya quizás como algún... Por eso es importante como estudiar lo que es el cambio o cuando las personas quizás logran el considerar, por eso es importante la inteligencia emocional o el considerar cuando una persona realmente te quiere de verdad o cuando una persona realmente logra reconocer que está viviendo como alguna crisis, porque esas generan un cambio. Pero si no se dan ese tipo de situaciones, ¿con quién uno está hablando? Y la confianza, eso está estudiado, es asimétrica. Es difícil de ganar, pero es muy fácil de perder. Y en ello, si se le está constantemente dando pie a ese tipo de situaciones, y tampoco se trata de tener a personas sometidas, no se trata de tampoco tener personas esclavizadas, porque no va a faltar el que tome ese tipo de conjeturas. Y tampoco se trata de ser un extremista. Pero si se llega a situaciones de tal gravedad que es una traición, porque eso es algo grave, Jesús se murió por una traición. No es que le quitaron un dulce, no es que le mostraron una cuestión, no es que lo mataron por eso. Esa es la gravedad de la situación, eso me refiero con traición. Que fue un daño bastante grande que parecía medio irreversible. No es algo como llegar y sacarle un lápiz. Y tampoco debería pasar eso. ¿Por qué podría ser un error? Porque se entiende una cosa, porque bueno, a ver, porque se interpreta de que al final él sabía lo que hacía. Y él desde él lo entendió y lo comprendió. Pero un humano concreto no entiende eso. Los humanos no tienen la misma espiritualidad y la misma expansión de la conciencia que Jesús. Entonces interpretan otras cosas y toman decisiones en otras cosas y dicen, ah, ya, si lo dice uno de lo mismo. Y no es así. Ah, si pasa esto, después va a ser otra vez. Ah, si yo hago esto, otro, ya voy a irme para el extremo de una cosa, me voy a ir para el extremo de otra cosa. No dice eso. Entonces a eso voy yo. Si también no existen los seres humanos perfectos, también uno comete errores. Pero eso fue muy grave. Y él le generó unas consecuencias bastante nefastas. Entonces una cosa es la traición, otra cosa es la de lealtad, otra cosa es la confianza. Y hay acciones y acciones, y son cosas y cosas. Entonces eso es a lo que yo voy, al criterio. ¿Cómo usted forma y toma el criterio? Porque con eso no se entiende concreta ni francamente el criterio para un ser humano que es más terrenal o que busca vivir desde una forma mucho más desde lo concreto, los placeres o desde la copucha. ¿Qué es para ti la confianza?